abuelo quería ser maestro, pero en aquel momento su mamá le dijo que no le parecía que fuese una profesión para hombres. Así que sencillamente mi abuelo descartó esa opción. Cuando yo le dije a mi mamá que quería ser maestra, ella me miró y me dijo, bueno, si estudiás y trabajás suficiente, puedes ser la mejor maestra del mundo. Típico de una mamá. Yo no sé si quería ser la mejor maestra del mundo, pero de alguna manera yo quería ser esa inspiración que mi abuelo Juan fue para mí. Mi abuelo Juan tenía un altillo. En realidad no es que era el altillo del abuelo Juan, era el lugar en la casa en donde dejaban que mi abuelo juntara las porquerías de Juan. Las porquerías de Juan era una arandela, una antena rota, un pedazo de trapo, una almohada vieja. Y con esos elementos, como por ejemplo podía ser un caño de escape de una moto, generaba instrumentos como este, o también podía, con algún hierro viejo, generar un instrumento como este. Y la razón por la cual generaba estos instrumentos era porque nosotras, mis hermanas y yo, somos 3 mujeres, llegábamos y le decíamos, abuelo, no entiendo por qué en el colegio solamente me toca tocar el triángulo. Había un montón de instrumentos. Yo veía las castañuelas y decía, mucho más divertido, pero a mí siempre me tocaba el triángulo. Y entonces mi abuelo lo que hacía en esos momentos es decir, juntaba una arandela, juntaba un alambre, juntaba esto, juntaba lo otro y generaba instrumentos. Mi abuelo, tal vez, se hubiese ocurrido que todo esto lo hubiese desarrollado más adelante, en vez de ser Juan junta cosas, podría haber sido considerado una de las personas más creativas, por lo menos que yo conocí. Porque la creatividad necesariamente consiste en eso, es en saber conectar las cosas. Pero mi abuelo tenía un don adicional. No solamente que cuando le decía, abuelo, estoy tocando el triángulo, él inventaba toda la banda musical. De instrumentos, obviamente, totalmente fuera de lo que fuese una banda normal o tradicional. Cuando llegaba la época de la Navidad, hacía lo mismo. En vez de hacer un Judas normal, hacía el Judas de 2 metros. Y por supuesto que ese Judas, además que lo hacíamos de la almohada vieja y de esto y de aquello, lo hacía desde la mirada de un niño. Él era como un niño. Y eso nunca lo perdió. Y creo que esa fue de las conexiones más importantes y más genuinas que nos regaló. Con el tiempo empecé a seguir a otra mujer fantástica que se llama María Montessori. María Montessori es científica, fue la primera doctora en Italia, además de pedagoga, y hay un montón de listas de todas las cuestiones que ella estudió. Y aún así, en vez de pararse desde el lugar de yo adulto sé todo, repetía una y otra vez, no me miren a mí, miren a los niños. Y eso es precisamente lo que hacía mi abuelo, porque el Judas era la excusa. La consecuencia era lo más importante, el enjambre de niños que se juntaba alrededor de ese Judas para aprender cómo hacerlo, para mirar cómo juntábamos las monedas o para decidir si comprábamos chaquibún o bomba brasilera. El principal regalo de mi abuelo fue la inspiración. Y con eso me quedé toda la vida, inclusive cuando él se fue. Tiempo más tarde conocí esta persona fantástica, no lo pude conocer personalmente, pero su legado me dejó mucho a mí también. Él hablaba que la escuela debía nutrirse de eso y debía tratarse de eso, de experiencias y de las experiencias que surgieran de la mirada de los niños. Cuando yo llegué a magisterio y estaba ahí y estaba estudiando, empecé a hacer mis primeros pasos, dije, perfecto, voy a traer todo esto que he aprendido, todas estas vivencias, todas estas experiencias para compartirlo y crearlo con los niños. Pero me encontré con algo muy diferente cuando llegué a la escuela. Me encontré que ya había un sistema armado, que ya las reglas estaban marcadas y que toda esa mirada de niño y que todo ese juego no tenía mucho lugar. Yo me encontraba en la escuela rezongando demasiado. Fulano, quédate quieto, Mengano, no tires la goma. Por favor, Menganito, ¿podés dejar de hablar con el compañero? Levante la mano antes de hablar. Si quieren ir al baño, levanten la mano. Era demasiado, rezongaba mucho y me daba cuenta en algún lugar de mí que yo quería ser uno más de esos niños.
no el que imponía las órdenes. ¿Y por qué? Porque a veces cuando iba a ir a la escuela me preguntaba si ellos pudieran elegir en dónde estar, si tuviesen libertad absoluta, de hoy cuando se levantan decir, ¿quiero ir a la escuela o no? ¿Vendrían? ¿Qué podía hacer yo para que ellos quisieran venir y tuvieran la misma experiencia que había tenido yo? En aquel momento no encontré respuestas para eso y me fui. Estuve estudiando en el extranjero, estudié comunicación, porque pensaba que los chiquilines en realidad lo que querían estaban más interesados en el tema de la televisión educativa, que por ahí había más libertad para poder crear y para poder conectar. Pero como todo, hubieron algunos niños que hicieron que yo cambiara de opinión. La primera de las niñas se llamaba Alexandra y era una coloradita. Dirán, esa escuela, qué rara, sí, es en Ecuador. Dentro de estos viajes que hice, primero me formé en Estados Unidos, luego fui para Ecuador, conocí en ese país una realidad muy desigual, que verdaderamente me partió el alma. No sabía que la desigualdad podía ser tan injusta. Y no pude mirar para otro lado. No sabía bien qué hacer en realidad. Yo tenía solo 24 años, estaba en un país que no era el mío, una cultura que no podía decodificar. Pero no podía estar ajena a lo que era ajeno. Entonces dije, bueno, como decía Bernard Shaw, yo veo cosas y digo, ¿por qué? Pero pienso otras y digo, ¿por qué no? Y me animé. Me junté con otras personas y decidí trabajar en la escuela de la Coloradita, para buscar alternativas, para poder generar otras experiencias. La Coloradita, cuando yo la conocí, no podía mirarme a los ojos. Tenía el pelo cortado con cuchillo y tenía 9 años y todavía no podía verbalizar nada. Entonces, esta escuela, cuando la empezamos a construir, llamamos a toda la comunidad, porque en el lugar en donde estaban los niños de 9 años, ya estaban trabajando en las plantaciones. Y hasta tuve la experiencia de conocer una niña que tuvimos que pelear porque había un intercambio de esa niña por ganado. Así de fuerte. Dijimos, no solamente tenemos que construir una escuela, tenemos que construir una experiencia. Y así conseguimos unos fondos y con toda la comunidad construimos el aula multipropósito. ¿Qué es el aula multipropósito? Es un lugar para que las cosas ocurran. Pusimos un televisor, un DVD para abrir los horizontes del conocimiento. Fue la primera vez que esos niños vieron un león, una jirafa, un tigre, ni hablar de las pirámides de Egipto. Y llegaban orgullosos a su casa a contarle al padre la diferencia entre un yacaré y un cocodrilo. Se empezó a generar alrededor de la escuela todo un movimiento porque habíamos puesto un salón de informática, esto hablando hace más de 12 años, en donde había software educativo que uno de los niños, nunca me voy a olvidar, me dijo, me encanta este juego porque me puedo equivocar todas las veces que yo quiero y nadie me rezonga. Y hubo otro niño que me dijo, a mí me encanta este juego porque cada vez que acierto me dicen que soy un crack. Y me daba cuenta de que más allá de lo que aprendieran, de la tabla o no la tabla, lo más importante era que se estaba generando un grado de confianza en esos niños y en esa comunidad, que no solamente valían la pena y todo el trabajo que nosotros estábamos haciendo, sino que además podían aprender y podían superarse. Pero junto con el aprendizaje que uno trata de inculcar, vuelve multiplicado lo que uno aprende en ese proceso. Yo les quería contar los de Ecuador en este momento porque yo ahí aprendí que había algo que podía hacer, que la primera frontera de lo posible era yo misma y que no era cierto que porque uno tiene 24 o 21, 19, no hay nada que uno pueda hacer por inferir y por influir positivamente en algo que a uno le preocupa. Después volví para Uruguay y obviamente, como capaz que a alguno de ustedes le pasa, me sentí mucho más cómoda siguiendo o haciendo carrera que haciendo camino. Pero nuevamente, hubo un niño que me corrigió. Se llamaba Nicolás. Yo estaba haciendo un programa de televisión y lo conocí. Cuando llegamos a la casa me dijo, los está esperando desde las 4 de la mañana, ya eran las 9. Y llegó con una foto, nunca me voy a olvidar. Y me miró y me dijo, es para vos. Qué linda foto, Nicolás. La tía me miró y me dijo, es la única foto que tiene. Y la foto era él abrazado a su maestra, borrosa, toda chueca, la foto. La maestra decapitada.
Pero ahí estaba él, con lo más valioso que él tenía. Su única foto era con la túnica, la moña y su maestra. Y dije, ¿cómo puede ser posible que en Uruguay, 3 millones, todos cerca, haya tanta desigualdad entre lo que un niño puede acceder en la ciudad y lo que un niño puede acceder en el campo? Y decidí mirar un poco más cerca, porque yo a esa altura ya sabía que era mentira, que no había nada que yo pudiera hacer para poder ayudar. Les tiro algunos números para que tengamos un contexto, porque a veces miramos el niño rural y decimos, qué lindo, con el caballo, qué poético, los maestros haciendo dedo para poder llegar, qué, no sé, ¿no? Qué folclórico esto de que tienen que cruzar la cañada a caballo y si crece el río no llegan nunca. Les voy a dar unos números para que miremos tal vez con otros ojos. El 84% de las escuelas de nuestro país son públicas. El 42% de esas escuelas son rurales, pero solo el 5% de la matrícula de las escuelas públicas de nuestro país son niños rurales. Por ende, cuando se hacen políticas públicas, muchas veces, y es natural que se haga este costo-beneficio de cantidad de niños que reciben algo y la cantidad de inversión que haya que hacer, estos niños quedan fuera de la estadística. Y esto a mí me parecía sumamente injusto, porque 1 de cada 2 niños rurales vive bajo la línea de pobreza y 6 de cada 10 madres rurales solo terminó la escuela. Así que ese apoyo familiar a nivel cultural tampoco lo tienen. Y solo el 10% de estos chiquilines va a terminar el liceo. Entonces, ¿qué podía hacer yo? Había mucha necesidad de tener energía. Yo en aquel momento inclusive estaba esperando a mi primer hijo. Era una locura, me decían, ¿qué te vas a meter, Cecilia, a hacer algo de esto? Andá y trabajá y después ves. Y no podía ver otra cosa que pensar, que era injusto. Ahora, necesitaba un motor y una dirección. Como motor, hicimos un mantra, digamos, que la energía de Edúcate iba a promover, iba a provenir de todas aquellas personas que sintieran que valía la pena trabajar para que la energía se multiplique. Y así fue. Cada vez se iban sumando personas más especializadas que podían trabajar en este sentido y en esta visión. ¿Cuál iba a ser la dirección? Teníamos que primero hacer una base, brindar acceso a materiales educativos básicos. Después, teníamos que proponernos generar mejores oportunidades para enseñar, pero principalmente mejores oportunidades para aprender. Y después necesitábamos proponernos objetivos alcanzables que nos motivaran a todos, para poder generar mayor espíritu de confianza y de superación. En la educación a veces que nos pasa, o por lo menos a mí me pasaba en magisterio, que nos poníamos unos objetivos inmensos. Y era horrible, no llegamos nunca. Y eso nos desmotivaba mucho. Pensábamos, ¿pero por qué? ¿No hacemos suficiente trabajo? Entonces lo que nos propusimos en la Fundación es ponernos mojones bien claros de a dónde queríamos llegar y llegar. Ahora, ¿cómo íbamos a llegar? Esta es una escuela tradicional. Probablemente lo habrán visto en muchas fotos. Todos banquitos mirando al frente, maestro en el fondo o en el frente, dependiendo de dónde están mirando, pizarrón. Yo, algo que siempre me he cuestionado es por qué, si todos aprendemos de manera diferente, nos enseñan a todos igual. Y en esto, la teoría de las 7 inteligencias de Gardner nos dio muchas luces. Así, resumen. Todos aprendemos distinto y tenemos estrategias para aprender diferentes. Y tenemos inteligencias en donde somos más fuertes e inteligencias en donde somos más débiles. Solo que muchas veces en la escuela lo que nos pasa es que se da mayor lugar a la inteligencia narrativa o a la inteligencia matemática. Y otras, como la creativa o inclusive las que tienen que ver con la expresión o con la sensibilidad, no tienen lugar. Entonces hay muchos de nosotros que pensamos a medida que vamos avanzando en el sistema educativo que no nos da. Y no es que no nos da, es que no nos llega. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que nos llegue a todos? Bueno, es proveyendo diferentes experiencias de aprendizaje que puedan ser integradoras de todos.
La primera que hicimos se llamó Ver para Aprender. Era muy sencillo, es un televisor, un DVD, una biblioteca audiovisual. Los chiquilines no solamente miraban el video y se dormían, sino que era un video especialmente generado para ellos, de diferentes temas. Muchos tenían que ver con productividad, pero muchos otros tenían que ver con cuestiones que el chiquilín rural no llega a ver porque más allá del alambrado, como por ejemplo, no sé, la producción de la naranja, cómo empieza en el árbol y cómo termina en un sistema de exportación. Luego, los propios maestros nos empezaron a pedir temas que tuviesen que ver con biología y con física y con química. Y nosotros dijimos, qué increíble, ¿no? Porque el espíritu científico en realidad surge de la mayor habilidad de los chiquilines, que es preguntar. Preguntan todo el tiempo. ¿En qué momento dejan los chiquilines de preguntar? Entonces, dejemos que pregunten. Y este proyecto, es aprovechar la curiosidad de los chiquilines de preguntar para poder generar experiencias de aprendizaje vinculadas con la ciencia. A esto se sumó Plan Ceibal, sumando también la tecnología digital en toda esta propuesta. Empezaron a llegar científicos, empezaron a llegar técnicos, empezaron también a pulular los paseos didácticos. La maestra no solamente quería estar adentro de la clase, quería salir, quería preguntar, quería averiguar. Porque los chiquilines todo el tiempo estaban, maestra esto, maestra lo otro. Los padres empezaron a llegar adentro de la escuela porque el chiquilín le quería mostrar el último experimento que había hecho. Ahora ese último proyecto que ven ahí, ese globo, se llama Leer es un viaje. ¿Y por qué surge el tema de leer es un viaje? Porque las bibliotecas en las escuelas rurales son muy magras y los chiquilines rurales en sus casas no tienen libros. Entonces dijimos, ¿cómo podemos construir conocimiento sin estos libros? Cuando además la conectividad justamente en las escuelas rurales es mala. ¿Cómo podemos maximizar el alcance de libros nuevos, no usado, todo roto, nuevo, como el que me gustaría leer a mí, como el que uno elige cuando va a una librería? ¿Cómo hacemos para que llegue a las 70 escuelas del programa? Con los maestros. Si los maestros van y vienen. ¿Y cómo? Armando combos y poniéndolos en mochilas. Los maestros nos llaman o por internet nos piden cuál es la mochila que quieren, con el combo de libros adentro, que tienen diferentes criterios, pero por supuesto que tiene que abarcar a todas las edades. Y una de las cosas que le pedimos por favor a los maestros es que los niños se lleven los libros a la casa. Entonces, de esta manera, una escuela que solo tenía bancos y un pizarrón, ahora tiene herramientas, materiales y además una dirección. No es solamente darles, es darles un sentido para poder hacer. Y esto va generando cambios en la participación de los chiquilines en lo que pasa en la escuela. No es el maestro que está enfrente, son los chiquilines que interactúan, son los gurises los que buscan, y no importa la edad que tengan, se aprovecha la realidad multigrado precisamente para que el más chiquito es el que más pregunta, el más grande es el que puede tener más herramientas de investigación. Y necesariamente luego se haga una transferencia de conocimiento, cuando es necesariamente el momento en donde nos damos cuenta que sabemos lo que sabemos. Y ese lugar lo tienen que tener los chiquilines también. Pero no quisiera yo seguir hablando de esto. Me gustaría transportarnos un poquito, si me acompañan, a la mitad del campo, en Río Negro, en Florida, en Durazno, y escuchar al director nacional de escuelas rurales sobre qué les cambió en estos años. Uno de los logros más importantes es esto de poder generar entusiasmo. Ellos demuestran ese entusiasmo por aprender a partir de cosas que a veces resultan novedosas. El aparato, las cuestiones, los experimentos llegan, no sé, de alguna manera a la afectividad del gurí, porque es impresionante cómo se abren esas cabezas. Hoy por hoy usan la XO en la escuela y con este instrumento, ¿no?, que es el sensor, que puede medir diferentes cosas, le cayó muy bien a ellos. Porque el sensor que toma la temperatura, la humedad, los propios niños han hecho gráficas, cuadros de doble entrada, lo trabajan en el currículum diario de todos los días y para ellos ya es como antes era el termómetro, ahora es el sensor. Entonces hacías una práctica y utilizabas un sensor. Utilizabas el sensor y a su vez utilizabas el kit. Entonces lo ibas complementando y viendo cómo de tal forma podía unir los dos. Eso es lo más importante, que anduvimos buscando cosas que salimos de nuestro medio, que hay muy poca
gente. Jugar, ¿no?, con la pregunta esa, ¿no? A ver, ¿estaré yo diciendo algo verdadero? A ver qué les parece a ustedes. No pierdan duda que les va a salir impecable. Y si no sale, bueno, justamente trabajamos con eso. ¿Por qué no salió? Exacto. Como dice Cristina, lo hacemos de nuevo. Una niña, por ejemplo, pequeña, que de repente dijo, maestro, la frase esa que yo le había puesto de Clemente Estable, dice, bueno, entonces tenemos que seguir intentando. A pesar que las cosas no nos salgan, algo así como que seguir intentando. Y que te lo diga un niño que está en inicial o algo, por lo menos vos decís, bueno, en algo le llegué a él, ¿no? Estos proyectos le dan esa oportunidad a la escuela y revalorizan la escuela rural en esa función pedagógica que es tan importante para los maestros y para las comunidades de las escuelas. Montones de veces querés hacer cosas y no teníamos la manera o la forma, o se nos complicaba, o a veces ni siquiera nos imaginábamos. Entonces digo, como que eso de estar con ustedes, de que vienen, de que nos hablan, de que nos muestran cosas, de que nos explican, que los kits que están fabulosos porque tienen todo el material. A veces sí que necesitamos un kit de ciencia, pero era tan, no sé por qué no lo podíamos adquirir. Pero ahora tenemos un video, tenemos la tele, tenemos el pequeño kit para hacer experimentos. Entonces miramos un video, hacemos el experimento, leemos. Y lo que eso genera son un montón de ideas que los propios maestros generan y no están presentes en un manual acerca de cómo utilizar el recurso, aunque de ahí también puede surgir muchas ideas, sino que también esto de generar ideas nuevas. Me hizo pensar en otros tipos de prácticas. Algo que los docentes muchas veces como que lo perdemos, nos habituamos muchas veces a la rutina. Entonces, jugar con la creatividad me parece que es muy positivo. Estas posibilidades abren un deseo, un plus en ese deseo de enseñar que de algún modo da como una energía nueva, da como un entusiasmo cotidiano diferente. Me sirvió muchísimo porque es como darme un empujón más para, bueno, vamos a trabajar ciencias, vamos a hacernos preguntas, vamos a comprobar. Fue algo que me motivaba más. Como se dice acá en campaña, para adelante que son las casas. Como bien decía ella, para adelante. Son 70 escuelas, seguramente, ojalá puedan ser muchas más. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los liceos? ¿Qué pasa con la SUTU? ¿Por qué no podemos generar estas experiencias? Y estas experiencias que no son solo para los niños. Ya vieron los docentes, no hay mayor satisfacción para un docente que ver a tu alumno motivado, experimentando aprendizajes, porque tú sos quien está activando todo eso. Y como vieron ahí, de las cosas que los docentes más valoran, es ser parte de ese cambio. Y eso es lo importante. El cambio lo tenemos que crear. No va a venir solo, no va a venir un algo que va a hacer que el cambio en la educación se produzca. Desde el año pasado empezó esta idea, que la quiero compartir con ustedes, a ver qué les parece. La idea es asumir de que hay una crisis pedagógica a nivel mundial y que esta crisis pedagógica tiene que ver con que a los chiquilines no les gusta cómo le estamos enseñando porque los aburre por todas las cosas que ya vimos. Y los docentes se frustran porque no le encuentran la manera de cómo poder enseñar para ese chiquilín que hoy aprende distinto. Entonces Uruguay se está sumando a otros países, precisamente para intercambiar sobre prácticas, sobre lo concreto, sobre lo bien tangible, sobre lo que se está haciendo bien en las escuelas, en los liceos, en las SUTUs. Y a través de un proyecto de investigación, acción de todos juntos, en donde la tecnología tiene un rol importante en acelerar estos procesos, podamos en 3 años llegar a resultados. Este proyecto se llama Red Global de Aprendizajes y es un proyecto en donde Uruguay fue invitado junto a otros países como Finlandia, Francia, Canadá, Estados Unidos, para poder encontrar en conjunto estas respuestas, no desde las teorías, sino desde la práctica hacia la teoría y viceversa. Hoy, mi charla de hoy es precisamente sobre eso, sobre la necesidad de generar y de compartir para poder multiplicar. Y no importa si esto lo estamos pensando a nivel
global con otros países, si eso lo estamos pensando a nivel de todo nuestro sistema, si estamos trabajando específicamente en las realidades que son necesarias, poner la lupa y tener cuidado y conocimiento sobre el medio en donde estamos tratando de inferir, o en una escuelita perdida en la selva, o en el altillo de tu casa, si son 1170 o 1. Hay una esencia en la educación, hay una cosa pequeña, íntima, de vínculo, de poder activar a esas personas que tenemos enfrente para que puedan aprender. Aprender es el acto más voluntario que conozco. Entonces necesitamos inspirar para creer que podemos cambiar. Y necesitamos saber para poder hacer, pero también necesitamos hacer para saber. Y luego necesitamos cambiar. Y ese cambio lo tenemos que compartir para que verdaderamente se pueda multiplicar. Hoy vine acá para que todos nosotros sepamos y que me tomen como referencia en el sentido de saber, de que también pude haber mirado para otro lado y estar en la situación de decir que del cambio se ocupen otros. Pero no hay otros, somos nosotros. Y cada uno de nosotros podemos pasar la frontera, porque la primera frontera de lo posible somos nosotros mismos. Y en definitiva, el éxito no está en lo que queremos cambiar, sino cómo eso que queremos cambiar nos termina transformando a nosotros mismos. Muchas gracias.